Sinjadev es una de las diferentes encarnaciones o avatares del Ser Supremo, quien viene en una forma muy especial que es mitad hombre, mitad león, y él es adorado por los Bhakti Yogis como aquella personalidad, aquel avatar del Ser Supremo que elimina los obstáculos que nos impiden avanzar en el sendero del amor puro por Dios, y también quien es Bhakta Vatsala o el protector de los devotos. Entonces, vamos a hablar por qué decide descender el Señor en esta forma esotérica, mística, mitad hombre, mitad león, cuál es la enseñanza de este descenso, cuál es la historia, y vamos a recapitular y cuando explicamos las diferentes concepciones de la verdad absoluta, allí vimos que el Ser Supremo principalmente se manifiesta como Brahman, como energía, sin cualidades, sin atributos, sin características. Se manifiesta como Param Atma, como el maestro interno, la voz de la conciencia. Y se manifiesta como Bhagavan, que es Dios con forma, con cualidades, con atributos, con características. Y en la realización de Bhagavan es que el alma puede tener una interacción. Entonces, el alma allí puede manifestarse e interactuar y puede expresar las diferentes emociones hacia el Ser Supremo, la emoción del amor, la emoción de la maternidad, la emoción de la paternidad, la emoción del apego, la emoción de la ira, la emoción del afecto, la emoción del asombro, todas las emociones que experimentamos de una forma u otra en este plano material tienen su origen en el plano espiritual. Y precisamente una de estas razas o de estas velocidades que manifiesta el Señor Supremo se llama Vir Rasa. Vir Rasa significa el querer luchar, el querer combatir, el querer pelear, ejercitarse un poco. Pero pues digamos lo que para poder hacer eso, pues el Señor desciende al plano material, porque en el mundo espiritual digamos que todas las almas son almas eternamente liberadas, quienes tienen amor puro por el Ser Supremo. Entonces, pues ellos no tienen, o en su sentimiento de amor y de afecto hacia el Ser Supremo, ninguno se va a poder agarrarse a los golpes con el Ser Supremo. Y pues por otro lado, pues si el Ser Supremo desciende al mundo material, no va a tener un contendor que sea digno, porque pues él es pleno de Baal Shakti, toda la fuerza está en él. Entonces él decide pelear con sus devotos, decide pelear con sus asociados eternos. ¿Por qué? Porque cuando un rey, por ejemplo, se entrena en el arte militar, en la ciencia militar, él pues no va a combatir con una persona desconocida. Él generalmente se entrena con sus personas cercanas, con sus comandantes de guerra, porque saben que lo van a proteger, que lo van a respetar, que no lo van a herir por la espalda. Asimismo, el Ser Supremo, entonces, para ejecutar estas actividades, él decide ejecutarlas con sus asociados eternos. Y para esto, entonces, él escoge dos de sus asociados eternos que están acá, se llaman Yaya y Vijaya, que son los porteros de Vaikunta, los porteros de el mundo espiritual. El mundo espiritual tiene dos divisiones, una en la cual hay una relación con Dios de temor, reverencia o de amor con reverencia, y otra llamada Golok, en el cual hay amor espontáneo sin ningún tinte de reverencia. En esta sección, que pueden ver en la diapositiva, entonces allí estos sirvientes del Ser Supremo, el Señor Vishnu, que tienen formas similares a las del Señor Vishnu, ellos tienen una relación con Dios de temor y de reverencia, ¿sí? Y ellos entonces tenían el servicio de ser los porteros para permitir a un alma entrar a ese lugar o impedir su ingreso. Entonces de repente llegaron cuatro muchachitos, niños, desnudos, ¿sí? Ellos eran o son los hijos del señor Brahma, el arquitecto,
y ellos hicieron voto de brahmacharya, voto de celibato de por vida, y decidieron no enrollarse con familia, con progenie, con propiedades materiales, y ellos entonces fueron a Vaikunta a visitar al señor Vishnu. Pero entonces los porteros, como parte de esta actividad que había detrás, y es que el Señor Supremo quería venir a la tierra a ejecutar sus pasatiempos de lucha, entonces ellos caen bajo una ilusión y ellos les dicen a estos pequeños niños, pero ¿cómo se les ocurre venir desnudos a visitar al Señor Supremo? Ellos no los podemos dejar entrar totalmente desnudos a este lugar. Y estos niños brahmanas autorrealizados les dicen a estos porteros, pero qué locura es esta, qué estupidez es esta, si ustedes son almas autorrealizadas supuestamente, Vaikunta es un lugar donde ya el alma ha trascendido el samsara, ha trascendido las identificaciones corporales, ha trascendido el apego al cuerpo, y ustedes vienen a hacer diferencia entre un cuerpo desnudo o un cuerpo vestido, eso quiere decir que tienen todavía apegos o conceptos materiales y ustedes no deberían estar en este lugar. Por lo tanto, entonces, estos niños los maldijeron, Ayaya y Villaye, los porteros de Vaikunta, y les dijeron, ustedes tienen que salir de acá a pagar esta ofensa. Entonces, ellos les dieron dos oportunidades, dos opciones. Les dijeron, pueden nacer durante 100 vidas en la tierra como seres humanos ordinarios o pueden nacer 3 vidas como demonios. Y pues ellos al pensar, wow, o sea, 100 vidas es mucho tiempo, vamos a estar lejos de nuestro amado Señor, no vamos a poder servirlo, contemplar su forma trascendental. En Vaikunta la deidad es Lakshmi Narayan. Eh, entonces, no, nosotros queremos volver lo más pronto posible porque no queremos estar lejos de nuestro amado Señor. Y ellos entonces dijeron, bueno, ya que no se puede revertir la maldición, entonces aceptamos descender a la tierra y nacer 3 vidas como demonios. Y ellos nacen en diferentes eras como demonios para ejecutar este lila, ¿sí? Entonces, ellos en el lila específico que vamos a narrar hoy, en el cual se manifiesta Simha, el león trascendental, ellos vienen a la tierra y ellos nacen como dos demonios llamados Hiranyaksa e Hiranyakashipu y descienden a la tierra, entonces, como les digo, para poder complacer al Ser Supremo en su deseo de pelear. Entonces, acá como enseñanza podemos ver que tenemos que tener una visión profunda, ver más allá de las formas y además de esto, no todo es lo que aparenta ser. Entonces, Hiranyakashipu aparentemente es un gran demonio, pero no, en el fondo, en su identidad real, espiritual y eterna, él es un sirviente de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, dentro del mundo material, el bien y el mal son parte del diseño perfecto del Ser Supremo, porque es ese contraste que necesitamos para aprender una lección en nuestra vida y para poder trascender en algún momento la dualidad de la existencia material. Bien, entonces, ¿cómo van a nacer estos demonios en la tierra? ¿Cómo van a nacer este demonio de Hiranyakashipu? Hiranyaksa, entonces, uno de los porteros, él nació en una era anterior, y él combatió también contra el Ser Supremo. El Ser Supremo allí se manifestó como avatar eh, Varaha Dev, que es una forma de Dios como un jabalí trascendental, y pues él allí combatió con este demonio y finalmente lo asesinó. Y después de esto, entonces se requería que encarnara a su hermano Hiranyakashipu. Y para esto, entonces, el Ser Supremo utilizó al sabio Kashyapa y a su esposa Diti. Y el sabio Kashyapa estaba dedicado a hacer sus prácticas yógicas, su entonación de mantras védicos, sus adoraciones, sus abluciones en el río sagrado. Y específicamente los brahmanas y los yogis utilizan unos sadhyas o unos momentos del día para hacer su meditación.
que son las 6 de la mañana, las 6 de la tarde, las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Y estos momentos son momentos especiales en los cuales hay más tranquilidad, más equilibrio mental. Se explica que los meridianos, el meridiano izquierdo y derecho del cuerpo se equilibran, la mente se equilibra, la respiración se equilibra y eso ayuda a la práctica de canto de los mantras y de la meditación. Entonces, Kashyapa iba a hacer su ritual de adoración y sus mantras brahmínicos, su Gayatri Mantra, en el sadhya de las 6 de la tarde. Y de repente, entonces su esposa Diti experimentó un gran deseo sexual y quería tener sexo con él, quería copular con él. Y pues el sabio le dijo, no es el momento indicado, no es la circunstancia adecuada, entonces por favor resérvate y pues en el momento adecuado yo voy a complacer tu deseo sexual. Pero el deseo sexual de Diti era muy fuerte, era muy fuerte, era muy fuerte. Y entonces ella no pudo contenerse y al final entonces presionó tanto a Kashyapa Muni que él accedió a tener sexo con ella y él le dijo, debido a que tú me has presionado y yo ya te había explicado que este no era el momento correcto, es un momento desfavorable ese momento, porque es un momento precisamente para hacer la meditación. Entonces, como reacción de esto, porque con mi semen yo he engendrado un hijo dentro de ti, entonces hay una reacción negativa, desfavorable, kármica por haber realizado actividades sexuales en el momento inadecuado y debido a esto tú vas en tu vientre, de tu vientre, va a nacer un gran demonio. Y ese demonio entonces iba a ser Hiranyakashipu, ¿ok? Pero él le dijo, pero debido a que pues tú eres la esposa de un gran sabio y tú también eres religiosa y te has dedicado conmigo a servirme, a hacer muchas austeridades durante mucho tiempo, entonces debido a esto, pues por cometer un error no se va a borrar todo este gran esfuerzo que has hecho al lado mío, entonces vas a recibir también una bendición. Entonces, de ahí viene el dicho de no hay mal que por bien no venga. Entonces, eh, hay una maldición, hay una bendición, y así son prácticamente todas las historias de los Vedas. Maldición, bendición o bendiciones disfrazadas de maldiciones. Y por eso tenemos que ver detrás de una circunstancia dura, difícil que pasa en nuestra vida, generalmente está la presencia del Ser Supremo en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, allí el sabio Kashyapa le dice, pero Hiranyakashipu, este demonio que van a ser como tu hijo, va a tener un hijo. Es decir, Diti iba a ser abuela y este hijo de Hiranyakashipu, este nieto tuyo, va a ser un devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios, un devoto del más alto orden. Y ese devoto entonces con el tiempo vendría a llamarse Pralat, el sabio niño Pralat. Bien, entonces acá, ¿qué enseñanza podemos observar para nuestra práctica de yoga? Que los Vedas no están en contra de la vida sexual, ¿sí? Y precisamente, pues algo muy bonito dentro de la práctica de ser un brahmana, de ser un sacerdote, dentro de la cultura védica, alguien consagrado al estudio del Brahman, de la verdad, es que uno puede ser un brahmana siendo célibe o teniendo un matrimonio, siendo casado. Pero digamos lo que pues la persona casada obviamente con su esposa tiene autorizado el tener relaciones sexuales y no es algo pecaminoso, no es algo incorrecto, es algo bendecido, protegido, pero sí, digamos lo que hay unos momentos correctos para tener sexo, hay unos momentos incorrectos, hay unas fechas, digámoslo, auspiciosas, benéficas, hay unas fechas inauspiciosas y hay unas regulaciones. ¿Para qué? Para que gradualmente uno poco a poco vaya trascendiendo el apego sexual y se apegue cada vez más al campo del espíritu, pero lo haga de forma honesta, de forma sincera, de forma transparente.
Entonces, los Vedas no están en contra de la vida sexual, están en contra de una vida sexual irresponsable, en la cual no hay un sentido de compromiso, de cuidar, de permanencia. Y por otra parte, entonces vemos que el pecado, el error que cometió Diti, no fue tener vida sexual con su esposo, el pecado fue que ella no pudo controlarse y tuvo relaciones sexuales durante el día en un momento no adecuado. Entonces, esto es algo muy importante porque lamentablemente en tiempos modernos la vida sexual se ha vulgarizado mucho y pues la vida sexual es privada, es dentro de la pareja, es un espacio privado, pero lamentablemente acá se piensa ahora que la vida sexual es para compartirla con todo el mundo, y por eso pues vemos tanta pornografía, vemos que muchas veces uno sale a un lugar público y hay gente besándose desaforadamente, cogiéndose o van a cualquier sitio. Sí, o pues qué decir de las personas que van a las tabernas, todo esto, eh, pues generalmente no controlan sus sentidos y terminan agitándose sexualmente y haciendo un alarde o mostrando eso ante los demás. Entonces allí, pues esta enseñanza nos viene a, digámoslo, a, a confrontar respecto a hacer un buen uso de la vida sexual, entendiendo que es algo sagrado, pero que tiene que ser algo regulado y algo con un criterio. Bien, entonces, de esta unión, precisamente de Kashyapa y de Diti, en el momento inadecuado, viene este demonio Hiranyakashipu, ¿sí? Entonces, que como ya les había explicado, es uno de los porteros que viene de Vaikunta, que son maldecidos para que puedan venir en la forma de un demonio para poder pelear con el Ser Supremo. Y para que el Ser Supremo entonces pueda disfrutar de este vidrasa o este sentimiento de pelea. Entonces, este demonio es llamado Hiranyakashipu, ¿por qué? Hiranya significa oro y Kashipu significa cama suave. ¿Qué quiere decir oro y cama suave? Significa entonces oro, lujuria y cama suave, generalmente pues para tener vida sexual o para dormir confortablemente es que se busca la cama suave. Y pues una zeta, lo contrario, una zeta no utiliza nada de oro ni de joyas preciosas y duerme en una estera precisamente pues para poder tener un control sobre su cuerpo y no darse a la gratificación de los sentidos. Entonces, Hiranyakashipu representa la personificación de la mentalidad demoníaca. Y ahora, ¿qué tenemos que entender respecto a la mentalidad demoníaca? Que en la era del oro habían planetas de seres divinos y planetas de seres demoníacos. ¿Ok? Ya después, en la era de la plata, en el mismo planeta habían lugares o países de seres divinos y países de seres demoníacos. En la época del señor Ramachandra, entonces estaba Bharat India, donde vivían los seres divinos, y estaba Sri Lanka, donde vivía el demonio Ravana, que representaba pues la mentalidad demoníaca. Después, entonces, en la siguiente era, es decir, en la era anterior a nuestra era, en la era del bronce, en el mismo país ya habían ciudades de seres divinos y ciudades de seres demoníacos. Entonces teníamos en la guerra de Kurukshetra, se habló, y estaban los Pándavas, que eran seres divinos, y estaban los Kurus, que estaban influenciados por esta tendencia oscura. Y finalmente, en esta era que estamos viviendo, en la era actual de Kali Yuga, dentro de nuestra propia mente está la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Entonces recuerden las tiras cómicas, sí, que acá está el diablito, de acá está el angelito, y ambos nos están hablando todo el tiempo. Y pues allí cada uno, si de acuerdo a su libre albedrío, si escucha al diablito, pues se vuelve un demonio, y si escucha al angelito, se vuelve un ser divino. Entonces, Hiranyakashipu representa esa mentalidad que pues en el fondo no está fuera de nosotros, sino está dentro de nosotros mismos, que tiene que ser gradualmente aniquilada a través del conocimiento espiritual. Esto está explicado tanto la naturaleza divina como la naturaleza demoníaca en el capítulo número 16 del Bhagavad Gita. Y pues acá les voy a
a leer lo principal en relación a qué es la naturaleza demoníaca para que entendamos cuál es la representación de, de este arquetipo. Entonces, oh hijo de Prita, en este mundo hay dos clases de seres creados. A unos se les llama divinos y a los otros demonios. Ya te he explicado con todo detalle las cualidades divinas. Ahora óyeme hablar de las cualidades demoníacas. Aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En ellos no se encuentra limpieza, buen comportamiento ni veracidad. Ellos dicen que este mundo es irreal y que no tiene ningún fundamento ni ningún Dios que lo controle. Ellos dicen que se produce el deseo sexual y que no tiene otra causa más allá que la lujuria. Siguiendo estas conclusiones, la gente demoníaca que está perdida y no tiene inteligencia se dedica a obras perjudiciales y horribles destinadas a destruir el mundo. Ugra karma, actividades horribles. Refugiándose en una lujuria insaciable y absortos en la vanidad del orgullo y el prestigio falso, la gente demoníaca engañada de este modo siempre está entregada a trabajos sucios, atraída solamente por un resultado temporal. Ahora, ¿cómo piensa el demonio? ¿Cuál es la psicología del demonio? Ellos creen que satisfacer los sentidos es la necesidad fundamental de la civilización humana. Entonces, a toda costa, no importa lo que yo haga, pero tengo que satisfacer de forma egoísta mis sentidos. Porque pues yo puedo satisfacer mis sentidos sin hacer daño a los demás, ok, pero cuando yo, para satisfacer mis deseos, entonces exploto a una mujer o exploto la naturaleza o maltrato las plantas o mato los animales o engaño a los demás o robo, entonces pues allí, digamos lo que estoy desarrollando, estoy cultivando esa naturaleza en mi interior. Así pues, hasta el final de la vida son ansiedades inconmensurables. Ustedes se dan cuenta, las personas que tienen esta tendencia, todo el tiempo están llenos de ansiedad. Atados por una red de cientos de miles de deseos y absortos en la lujuria y la ira, ellos consiguen dinero por medios ilícitos para complacer los sentidos. La persona demoníaca piensa, hoy tengo toda esta riqueza y ganaré más siguiendo mis ardides. Todo esto es mi obra y en el futuro irá aumentando cada vez más. Aquel que era mi enemigo lo he matado y mis otros enemigos también serán matados. Yo soy el Señor de todos, soy el disfrutador, soy perfecto, poderoso y feliz. Soy el hombre más rico que existe, estoy rodeado de parientes aristócratas. No hay nadie que sea tan poderoso y feliz como yo. Voy a celebrar algunos sacrificios, daré algo de caridad y así me regocijaré. De esta manera, a esta clase de personas las engaña la ignorancia. Cualquier parecido con el político de turno es mera coincidencia o diosidencia, por así decirlo. Bien, entonces los demonios hacen austeridades, no sé si ustedes lo sabían, porque pues hay demonios muy chichipatos en este mundo material, pero hay demonios fuertes, poderosos, y estos demonios fuertes y poderosos pues hacen muchas austeridades. Pero mientras que un bhakta, un devoto de Dios, hace austeridades para desarrollar amor, humildad, tolerancia, ecuanimidad, veracidad, limpieza, los demonios pues hacen austeridades para volverse Dios, ¿sí? Entonces, Hiranyakashipu quería matar a Dios, quería matar al Señor Vishnu. ¿Por qué? Porque, como les dije, él tenía un hermano llamado Hiranyaksa, que había nacido en eras anteriores y él había, el señor Vishnu, el ser supremo en su forma de baraja, como un jabalí trascendental, lo había matado, lo había aniquilado con su masa. Entonces, Hiranyakashipu tenía odio por el Señor Supremo y él quería matarlo. Y él empezó a hacer severas austeridades, eso se llama Ugra Tapasya. Entonces empezó a hacer muchas austeridades, una austeridad muy pesada, y él lo que hizo fue pararse en la punta de los dedos de los pies con los brazos arriba durante 1000 años, cantando el nombre del señor Brahma, ¿sí? Del arquitecto de Brahma, es la entidad viviente, ya lo vimos, que crea el universo material bajo la jurisdicción del Ser Supremo. Y entonces él empezó a hacer esta tapasya con el objetivo de alcanzar la inmortalidad. Y cuando cumplió su tapasya, se cuenta que él no se movía y que al no moverse las termitas habían hecho
un nido alrededor de su cuerpo y empezaron a comer su carne y ya la mitad de su cuerpo eran simplemente los huesos, estaba todo destruida la carne, el cuerpo. Y después de esta austeridad de esta penitencia tan fuerte, tan penosa, precisamente el señor Brahma se manifestó ante él y le dijo que qué resultado quería de esta austeridad que había hecho. Entonces él le dijo, yo quiero la inmortalidad, quiero ser inmortal. Y allí entonces Brahma le dijo, yo no te puedo dar la inmortalidad porque yo mismo tengo un cuerpo que es perecedero, entonces yo no te puedo dar lo que yo no tengo. Eso es algo muy importante en la vida espiritual, yo no puedo dar lo que no tengo. Tengo que dar lo que tengo de acuerdo a mi adicar, de acuerdo a mi calificación. Entonces el señor Brahma le dijo a Hiranyakashipu, pídeme otra bendición, no te puedo dar la inmortalidad. E Hiranyakashipu, creyendo ser inteligente, porque los demonios no son inteligentes, creen ser inteligentes, es algo distinto. Entonces él dijo, ok, voy a engañar a Brahma y voy a pedir una bendición que no es directamente la inmortalidad, pero es prácticamente volverme inmortal, porque él pidió que ninguna entidad viviente me pueda matar, ¿sí? Que yo no pueda ser matado ni por un hombre, ni por ningún animal, ni por ninguna bestia, ni de día, ni de noche, que no pueda ser matado ni adentro, ¿sí? De un lugar, ni afuera tampoco, que no pueda ser matado ni en el cielo ni en la tierra, y que no pueda ser matado por ningún arma. Es decir, él pidió la inmortalidad, por así decirlo. Y pues digamos lo que Brahma le concedió esta bendición después de toda esta austeridad que él había hecho. Y pues Hiranyakashipu entonces en ese momento se sintió muy feliz, se sintió muy complacido con esta bendición de Brahma y él pensó, ahora sí puedo gobernar todo el universo. ¿Y qué pasó? Mientras que Hiranyakashipu estaba ocupado en este tipo de austeridad para poder tener esta bendición de Brahma, su esposa llamada Calladu, ella estaba en embarazo. Y recuerden lo que le dijo Casiapa a Aditi, le dijo, debido a que tuvimos sexo en el momento inadecuado, como reacción vas a tener un hijo que va a ser un demonio, Hiranyakashipu, pero vas a tener una bendición y es que tu nieto, el hijo de Hiranyakashipu, va a ser un gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios, Prahlad Maharaj. Entonces, Prahlad es el santo hijo de Hiranyakashipu y de su esposa, Callado. Y mientras que él estaba abocado a este tipo de tapacia, de austeridad para alcanzar la inmortalidad, entonces Callado fue protegida y fue instruida por el gran sabio de Varishinarada, el sabio entre los sabios, el guru entre los gurus, el deva entre los devas, y él entonces instruyó a Callado e instruyó a su hijo que estaba en el vientre, a Prahlad Maharaj. Pero Callado ella estaba perturbada porque no estaba con su esposo, porque estaba fuera de su casa, porque estaba fuera de su reino, porque no sabía qué iba a pasar con su esposo, y ella no prestó mucha atención a la recitación de Srimad Bhagavatam. Mientras que eh, Prahlad, desde el vientre, él, como era un devoto puro, él sí pudo escuchar atentamente, reflexionar y realizar todas las instrucciones de Narada Muni. Y por así decirlo, pues él ya nació iluminado, porque él escuchó todo esto cuando estaba en el vientre de su madre. Entonces uno puede decir, pero esto parece mentira, pero no sé si han visto videos en los cuales, por ejemplo, hay niños que a los 3 4 años de edad ya empiezan a tocar piezas de música clásica, de Beethoven, de Chopin, que una persona normal tiene que durar 20 años en un conservatorio, estudiar toda su vida y en la madurez musical poder tocar estas piezas que son muy complejas. Tocar Bach, tocar Chopin, tocar Beethoven es algo muy complejo y hay niños que a los 4 años ya empiezan a tocar esto. Y cuando entrevistan a los padres dicen que ellos les colocaban música clásica en los vientres y los niños nacen y pueden recordar las melodías y reproducirlas. Eso se llaman samskaras, impresiones que vienen de atrás, de la niñez, del vientre o de las vidas previas.
Entonces un devoto tiene Bhakti Samskaras, tiene impresiones previas que lo conectan con Bhakti. Y eso es lo que hace el guru. El guru le genera a uno improntas que le permiten a uno mejorar su conexión con Dios y que su bhakti, su devoción sea pura, sea profunda, sea basada en un conocimiento escritural profundo y en la realización de ese conocimiento en el corazón. Entonces, esa fue la bendición que recibió Prahlad. Él desde el vientre de su madre ya pudo estudiar de un devoto puro los Vedas, el conocimiento, la ciencia de Dios, y pues eso lo llevó a él a que esos samskaras, esas impresiones que tenía desde el vientre, se manifestaran cuando era un niño. Entonces, después de que Hiranyakashipu terminó sus austeridades, él volvió eh, a su reino, trajo a Kayadu, trajo a su hijo, Prahlad Maharaj, y empezó a conquistar todas las direcciones del universo. Y empezó a conquistar todos los sistemas planetarios y se volvió un demonio que gobernó en todo el universo. Y todos los semidioses estaban llenos de temor. Incluso él echó a Indra, al rey de los cielos, al semidios que controla el cielo de su palacio y gobernó desde el palacio de Indra y apresó a todos los semidioses, empezó a aniquilar a todos los brahmanas, a todas las personas que estaban dedicadas a las prácticas espirituales, prohibía el canto de los mantras del Señor Vishnu, prohibía la adoración a las deidades, prohibía todo tipo de estudio sagrado y pues así todos los seres divinos, todos los devotos sentían gran aflicción dentro del universo debido a las actividades de este gran demonio Hiranyakashipu. Entonces, cuando ya se estableció en su reino y había tomado control de todo el universo, entonces él manda a su hijo, como pues un buen hijo de un demonio, un demonito, entonces lo manda a la escuela de los demonios. Entonces, los semidioses, los seres divinos tienen un gurú que es Brihaspati, ¿sí? Y los demonios tienen un gurú que es Sukracharya, ¿ok? Y Sukracharya precisamente fue el que le indicó a Hiranyakashipu que hiciera ese tipo de austeridades para alcanzar la inmortalidad, para poder vengar, digamos, lo que había pasado. Entonces, Sukracharya tiene dos hijos que son Sanda y Amarka, y ellos son los profesores en el colegio de los demonios. Ahora ríanse, ¿saben que van a estudiar al colegio de los demonios? Dice el Bhagavatam hace 5.000 años. Van a estudiar política, van a estudiar economía y van a estudiar diplomacia. Esas son las tres materias principales que se estudia en el colegio de los demonios. De nuevo, cualquier parecido con la realidad actual del país y del mundo es pura coincidencia. Entonces, Prahlad va a estudiar a la escuela de los demonios. ¿Qué pasa? Que pues, digámoslo, Hiranyakashipu se siente orgulloso, mi hijo está estudiando con los mejores tutores en la escuela de los demonios, entonces él se va a volver un gran demonio y él en un momento sentó a su hijo en su regazo, muy orgulloso, y le dijo, oh, por favor, mi querido hijo Prahlad, qué has aprendido? Sí, en la escuela de los demonios. Entonces él le dijo, oh, querido Padre, Rey de los demonios, según he podido aprender de mi maestro espiritual, toda persona que haya aceptado un cuerpo material y una vida familiar temporal está sin duda alguna agobiada por la ansiedad, pues ha caído en un pozo oculto en el que no hay agua, sino solo sufrimiento. Por lo tanto, es necesario abandonar esta posición e ir al bosque y buscar a Dios. De nuevo, acá los Vedas no nos están hablando en contra de la vida familiar, de tener una esposa, de tener unos hijos. Nos están hablando en contra de basar todo nuestro esfuerzo en apegarnos a una casa que es material, un dinero que es material y unas relaciones que son temporales. Si nosotros podemos conectar nuestra vida familiar con la práctica espiritual, entonces la vida familiar va a ser una bendición. Pero si la vida familiar roba todo nuestro tiempo, nuestra energía, y es un obstáculo
para alcanzar a Dios, pues en algún momento hay que abandonar esa vida familiar y buscar a Dios. Por eso, en la cultura védica, cuando uno ya había cumplido con sus deberes materiales, tomaba vanaprastha, que es la orden de vida en la cual uno ya se retira de las obligaciones materiales y va al bosque y se dedica a la práctica de la meditación. En ese momento ustedes podrán imaginarse la cara de Hiranyakashipu. Entonces él se siente muy disgustado, dice, pero ¿de dónde está aprendiendo esto? Entonces, pues claro, Prahlad Maharaj no era discípulo de los demonios, su maestro espiritual era Narada Muni, y él hablaba, a mí lo que me enseñan allá los demonios me resbala, no, ni pasa, entra por una oreja y sale por la otra. Realmente mi gurú es Narada, que fue el que me instruyó sobre la ciencia de Dios. Y entonces Hiranyakashipu se siente muy mal, tenía a su hijo en el regazo, lo bota al piso y le dice a los demonios, llévenselo de nuevo y háganle una reprogramación. ¿Por qué? Porque este muchacho, yo no sé de dónde está sacando estas ideas absurdas de retirarse de la vida familiar y de buscar a Dios. ¿Y por qué Prahlad le hablaba hacia su padre? Porque él veía que él estaba totalmente engreído, apegado a una riqueza material, apegado a una posición, apegado a un prestigio, apegado a un reino, y pues eso era un obstáculo para su sendero evolutivo, para su conciencia. Entonces allí Prahlad pues es rechazado y de nuevo entonces va allá que le hagan un refuerzo, Sanda y Amarca. Entonces lo pasaron a una formación diplomática muy profunda y pues las materias eran cómo pacificar a los líderes políticos, cómo ganárselos con cargos bien remunerados, cómo gobernar tras fomentar distensiones en el pueblo y castigar en caso de desobediencia civil. Imagínense. De nuevo, cualquier parecido con la realidad política del país, miren, es una diosidencia, no es algo que yo estoy haciendo acá a propósito. Entonces, así un día después de que su madre le bañase, le vistiese con las mejores ropas y adornos, de nuevo llevaron a Prahlad, lo llevaron a donde su padre, Hiranyakashipu, y pues los tutores demonios estaban contentos, dijeron, bueno, ya le dimos su buen refuerzo en diplomacia, en política, en volverse, en aprender el arte de la demagogia, entonces va a quedar muy bien y pues este gran demonio va a quedar complacido. Y de nuevo entonces Hiranyakashipu sienta a Prahlad en su regazo y le dice, mi querido Prahlad, oh tú que gozas de larga vida, en todo este tiempo has aprendido muchas cosas de tus maestros. Ahora, por favor, repíteme lo que te haya parecido lo mejor de todas las instrucciones que has recibido. Y allí Prahlad Maharaj entonces juntó sus manos y dijo, Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padanam Sevanam Archanam Bandhanam Dasya Sakya Atman y Vedanam. Hay 9 procesos que se consideran servicio devocional puro a Dios. Escuchar y glorificar el santo nombre, la forma, las cualidades, los utensilios y los pasatiempos trascendentales del Señor Supremo, del Señor Vishnu. Recordarlo, servir los pies del loto del Señor, ofrecerle adoración respetuosa, ofrecerle oraciones, ser su sirviente, considerar ser su mejor amigo, entregarse todo a Él. En otras palabras, servirle con el cuerpo, con la mente, con las palabras. A quien haya dedicado su vida al servicio a Dios mediante estos 9 procesos, se le debe considerar la persona más sabia, pues ha adquirido el conocimiento perfecto y completo. Entonces imagínense cómo se le pusieron los pelos a Hiranyakashipu después de esta respuesta de su hijo. Y allí entonces este demonio dijo, llévenselo de aquí y maten a mi hijo. No, él no es digno, hijo de un demonio, él es un devoto de Dios, Dios es mi peor enemigo y entonces yo quiero que ustedes lo maten. Y allí entonces los demonios le hicieron muchas cosas a Prahlad Maharaj. Le intentaron dar comida envenenada, lo botaron por un acantilado, lo intentaron pinchar con trinches, lo colocaron en una cueva con serpientes, con escorpiones, con alacranes.
Y Prahlad Maharaj simplemente unía sus manos y empezaba a orar al Ser Supremo y nada ni nadie le podía hacer daño. Y los demonios ya estaban asustados porque sus propias vidas corrían peligro. Decían, si nosotros no cumplimos la instrucción de Hiranyakashipu de matar a Prahlad Maharaj, pues Hiranyakashipu nos puede matar a nosotros. Pero él está empoderado con una fuerza sobrehumana. Entonces, Prahlad ejemplifica estas dos ramas de la rendición. Hay 6 principios del Saranagati o de la rendición a Dios y Prahlad ejemplifica 2 de ellas. La primera es Rakshisyatiti Vishvaso, es realizar que el Ser Supremo nos va a proteger en todas las circunstancias de la vida. Entonces, todo lo que estamos pasando del COVID, de los problemas sociales, de la economía, el desempleo, de las distensiones, etcétera, 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 en última instancia, nos tienen que llevar a que cada vez dependamos más del Ser Supremo y realicemos que Él es nuestro protector, nuestro bienqueriente, sufrida, nuestro mejor amigo, porque es el amigo que sabe los deseos del corazón. Y por otra parte, entonces Prahlad también ejemplifica Goptritve Varanam, aceptar el amparo del Señor. Entonces él aceptó la protección del Señor en su vida, él aceptó el amparo del Señor en su vida y nada externo lo pudo afectar. ¿Sí? Lo vimos en la explicación de qué significa el loto. El loto nace en el fango, pero no es tocado por el fango y siempre permanece brillante, puro. De la misma manera, una persona puede estar en un cuerpo material, puede estar en una condición social desfavorable, puede estar en un medio externo que sea desfavorable, inarmónico, pero si él internamente toma pleno refugio en el Ser Supremo, ¿sí? Krishnika, Saranad Mamá, oh mi querido Ser Supremo, tú estás en mi corazón, tú me vas a proteger en todas las circunstancias de mi vida, yo no tengo nada por qué temer, mi alma no puede ser matada, no puede ser cortada, no puede ser aniquilada, yo soy tu eterno sirviente, por favor, permíteme cualificarme para servirte eternamente en el mundo espiritual, permíteme realizar tu dulce compañía en mi vida. En ese momento, nada externo te puede afectar. Y eso es lo que representa Prahlad Maharaj. Representa la rendición al Ser Supremo y aceptar la tutela del Señor, Goptrute Varanam, que es el principal de todos los ramos que nos llevan a Saranagati, la rendición al Ser Supremo. Prahlad Maharaj, entonces, en la escuela de los niños, ¿qué les decía a los niños? Él les decía, la persona que sea lo bastante inteligente debe emplear el cuerpo de forma humana desde el mismo principio de la vida, o en otras palabras, desde la más tierna infancia, para practicar actividades del servicio devocional, abandonando todas las demás ocupaciones. Este cuerpo humano es muy difícil de obtener. Aunque es temporal como otros cuerpos, es sumamente importante, pues en la vida humana se puede practicar servicio a Dios. De un poco de servicio devocional sincero podemos obtener la perfección completa de nuestras vidas. Entonces, para la le decía a los niños, perdemos, cuando somos niños no nos recordamos quiénes éramos, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Prácticamente el alma en ese momento está más en la vida pasada que en esta vida, está como aterrizando. Después de eso, empezamos a los juegos, a la infancia, entonces ahí, digamos lo que en cierta manera perdemos tiempo. Después de eso, en la vejez, entonces viene la senilidad, viene el Alzheimer y también volvemos a ser niños, por así decirlo. Entonces la vida humana es corta, ¿sí? Y además de eso, dentro de esa parte lúcida, por así decirlo, consciente, la mitad del tiempo lo perdemos comiendo y durmiendo. Por lo tanto, la vida humana no es muy larga y tenemos que aprovecharla. Y para las más reales a los niños, cantemos los nombres de Dios, no desaprovechemos la vida humana en juegos pueriles, en juegos infantiles. Adoremos al Ser Supremo. Y cuando los demonios iban a la escuela, estaban todos con los brazos en alto cantando los nombres de Dios, Hare Krishna, Hare Rama. Y entonces los demonios otra vez se cogían los pelos de punta y no sabían qué hacer con él.
La forma de vida humana trae consigo la oportunidad de ir a Dios. Por lo tanto, todas las entidades vivientes, en especial las que se encuentran en esta forma, deben ocuparse en el servicio a los pies del loto del Señor Vishnu. Este servicio devocional es natural, pues el Señor Vishnu, el Ser Supremo, es el más querido, el Señor del alma y el bienqueriente de todas las entidades vivientes. Entonces, ya, pues por así decirlo, para su padre Hiranyakashipu, Prahlad fue un caso perdido, porque entre más lo llevaba al entrenamiento con los asuras, más devoción desarrollaba. Los asuras intentaban matarlo y nada le podía hacer daño. Y de repente, entonces, Hiranyakashipu entra en una gran ira y él mismo decide matar a su hijo. Y allí entonces dice, pero tú dices que el Ser Supremo está en todas partes, tú dices que el Ser Supremo te va a proteger en todas las circunstancias, ¿acaso Él está en este pilar de mi palacio? Y Prahlad Maharaj de nuevo juntó sus manos y dijo, sí, Él está en ese pilar, porque el Señor es omnipotente, omnisciente, omnipenetrante. Satya Sankalpa, todo lo que él piensa, se materializa, se realiza. Él está en todos los átomos, en todos los seres de la creación, y él es Bhakta Vatsalya, el protector de los devotos. Y seguramente él va a estar ahí y me va a proteger. Y en ese momento se rompe el pilar de este lugar. Y de nuevo les explico, esto no es mitología, ustedes pueden ir a Hoviland y pueden ver en el Singha Pali el pilar del templo destruido, que era el palacio de Indra, porque recuerden que Hiranyakashipu estaba gobernando en el palacio de Indra, y pueden ver el lago en el cual el señor Nrsimhadev se lavó sus manos después de matar a Hiranyakashipu. Entonces ojalá podamos ir a India algún día juntos y podamos ver estos hermosos lugares de sus actividades trascendentales. En ese momento se manifiesta del pilar esta personalidad totalmente asombrosa llamada Nrisimha Dev, el Ser Supremo en su forma de león trascendental. ¿Todo para qué? Para proteger a su devoto rendido, Prahlad Maharaj. Prahlad, hijo sinvergüenza, sabes que cuando yo me enfado tiemblan todos los planetas de los tres mundos con sus respectivos gobernantes, pero tú pareces no tenerme miedo y pasas por alto mi autoridad. ¿Quién te ha dado este poder? ¿Quién le ha dado este poder a un insolente sinvergüenza como tú? Prahlad Maharaj dijo, mi querido rey, como me lo preguntas, te diré que mi fuerza tiene la misma fuente que la tuya. En verdad, todos los tipos de fuerza vienen de una misma fuente viviente original. Él él no solo es tu fuerza o la mía, sino la fuerza única de todos. Y sin él nadie puede tener ninguna fuerza. Todos los seres móviles o inmóviles, superiores o inferiores, hasta el señor Brahma, están bajo el control de la fuerza de la suprema personalidad de Dios. La suprema personalidad de Dios es el controlador supremo y el factor tiempo es el poder de los sentidos, de la mente y del cuerpo, así como la fuerza vital de todos los sentidos. Su influencia es ilimitada. Él es la mejor de todas las entidades vivientes. Él es el controlador de las tres modalidades de la naturaleza material. Con su propio poder, crea la manifestación cósmica, la mantiene y también la destruye. Recuerden cuando hablamos de los diferentes guna avataras, entonces por su propio poder, entonces él crea la manifestación cósmica a través del señor Brahma, él mantiene la manifestación cósmica, el señor Vishnu, y destruye la manifestación cósmica a través de Mahadev, a través del señor Shiva. Prahlad Maharaj continuó, mi querido padre, por favor, abandona tu mentalidad demoníaca. Deja de hacer diferencias entre amigos y enemigos en tu corazón. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿no? Naturaleza demoníaca, estar haciendo amigos y enemigos en la mente o en el corazón. Mentalidad divina, ver a todas las entidades vivientes como partes y porciones de Dios. En este mundo el único enemigo es la mente, cuando está desviada y fuera de control. Cuando vemos a todos los seres en un plano de igualdad, llegamos al nivel de adorar al Señor perfectamente. En el pasado hubo
muchos necios como tú, que no vencieron a los 6 enemigos que roban la riqueza del cuerpo. ¿Cuáles son esos 6 enemigos? Los vimos en la clase anterior, que son Kama, la lujuria, Croda, la ira, Mohan, la ilusión, Mada, la locura, Loba, la codicia y Matsarya, la envidia. Estos necios estaban muy orgullosos pensando, hoy he vencido a todos los enemigos en las 10 direcciones, pero aquel que logra la victoria sobre los 6 enemigos y se muestra ecuánime con todas las entidades vivientes, no tiene ningún enemigo. Los enemigos no son más que las imaginaciones de las personas influenciadas por la ignorancia. De nuevo, ahí para que no lo tatuemos. Los enemigos no son más que imaginaciones de las personas influenciadas por la modalidad de la ignorancia. Hiranyakashipu contestó, tú, sinvergüenza, estás tratando de minimizar mi valor, como si fueses mejor que yo en el control de los sentidos. Te crees muy inteligente. Recuerden, ¿no? Él estuvo 1000 años parado con los brazos arriba y controló sus sentidos y su cuerpo, pero por envidia de Dios. Entonces, uno puede esforzarse por el medio adecuado o por el medio inadecuado. Si se esfuerza por el medio adecuado, va a alcanzar un buen resultado, pero si se esfuerza por el medio inadecuado, los demonios hacen grandes austeridades para tener fama, riqueza, poder, pero al final, como lo hacen por envidia de Dios, pierden toda su austeridad. Entonces Hiranyakashipu se puso fuerte, ¿no? Se puso iracundo porque dijo, yo he hecho unas grandes austeridades, ¿qué me vienes acá a decir de controlar los sentidos? ¿Crees que eres muy inteligente? Por esto puedo entender que deseas morir en mis manos, pues esta clase de necedades solo les dice a alguien que está a punto de morir. Oh, desafortunado Prahlad, siempre estás hablando de un ser supremo que no soy yo. Un ser supremo que está por encima de todo, que es el controlador de todos y que está en todas partes. Pero ¿dónde está? Si está en todas partes, ¿por qué no está presente ante mí? ¿Está en esta columna? Estás diciendo tantas tonterías que te voy a cortar la cabeza. Ya veremos si viene a protegerte tu adorable Dios. Me gustaría verlo personalmente. Ciego de la ira, Hiranyakashipu, cuya fuerza física era enorme, riñó a su hijo, el excelso devoto Prahlad, con gran aspereza. Sin dejar de maldecirle, tomó su espada, se levantó del trono real y con muchísima rabia golpeó la columna con su puño. Entonces de la columna salió un sonido aterrador y parecía querer romper la cubierta del universo. Oh, mi querido Yudhishthir. Yudhishthir es a quien le están narrando esta historia en el Srimad Bhagavatam, séptimo canto, Prahlad Charita. Aquel sonido llegó incluso a las moradas del señor Brahma y a otros semidioses, quienes al escucharlo pensaron, oh, nuestros planetas van a ser destruidos. Era un rugido muy fuerte, el rugido de Nrsimhadev. Y acá, entonces, pues, el señor Nrsimha empieza a pelear con Hiranyakashipu y pues se dice que era como cuando un gato empieza a jugar con un ratón. Entonces él empieza a jugar, a entretenerse y después de eso lo mata. Y allí, entonces, el señor Nrsimhadev tenía que respetar la palabra de Brahma, porque Brahma es su devoto, y Brahma era el que le había dado la bendición a Hiranyakashipu. Entonces, él le había dicho, no vas a ser matado por un hombre ni por una bestia. Y fue matado por Nrsimhadev. Entonces, Nri, sí, ser humano, Shimha, león. Nrisimha, mitad hombre, mitad león. Entonces no fue matado ni por un ser humano ni por una bestia, fue matado por el Ser Supremo, quien se manifestó mitad hombre, mitad león. No fue matado ni en el cielo ni en la tierra, fue matado en el propio regazo del Ser Supremo. Es decir, no estaba en el cielo, tampoco estaba en la tierra. No fue matado ni al amanecer ni al anochecer, fue matado en el Sandhya. Entonces recuerden, él llegó al vientre de su madre en el Sandhya a las 6 de la tarde, no es del día, no es de la noche, y fue matado en el Sandhya. El Sandhya fue su nacimiento y fue su muerte. Entonces, él murió a las 6 en punto, que uno se confunde, ¿no? No es si está de día, está de noche, está amaneciendo, está anocheciendo, no es de día, no es de noche. Además de esto, entonces él no fue matado por ningún arma, fue matado por
las propias garras, las propias manos del loto del señor Nisinjadev. Y además de esto, entonces él no fue matado ni afuera ni adentro, fue matado en la entrada de el palacio del señor Indra. No estaba ni adentro del palacio ni estaba afuera. Y así los demonios parecen ser muy inteligentes e idean muchas ideas inteligentes para su egoísmo, pero el Ser Supremo es más inteligente que todos los demonios porque Él es omnisciente. Y por lo tanto, no intentes ser más inteligente que Dios. ¿Por qué? Dios es la conciencia absoluta. Simplemente acepta su dulce voluntad en tu vida. Y así, entonces este demonio Hiranyakashipu fue matado por el señor Nisinjadev. Ahora, para terminar nuestra historia, entonces Prahlad ora por su padre. Y el señor Nisinja estaba muy furioso y empezó a matar a muchos más demonios y empezó a destruir toda, digámoslo, esta mentalidad súrica, demoníaca que había. Y de repente estaba tan furioso que nadie era capaz de acercarse a él. Y entonces los semidioses, uno le decía al otro, ve tú, pacifícalo. Y decía, no. Entonces ninguno era capaz de acercarse a él. Y después le dijeron a Lashmi, a su consorte, acércate, no, yo no me casé con él, a mí me da miedo esa forma que ha manifestado el Señor. Y entonces vieron a Prahlad y dijeron, Prahlad, usted es el devoto preferido de él, él advino por usted, vaya usted. Entonces cogieron al niño conejillo de Indias y Prahlad fue donde el señor Nisinjadev y ahí él recitó estas hermosas oraciones, ¿sí? Eh, y a través de esas oraciones de este Nrsimha Kavacha, de este Prahlad Charita, estas oraciones hermosas que él dio al señor Nrsimha, el señor Nrsimha se pacificó. Entonces, cuando esta encarnación de Dios está furioso, se llama Nrsimhadev, en su forma Ugra Nrsimha. Y cuando él está pacífico, se llama Narasimha. Entonces, allí él dejó de ser Nrsimha y se volvió Narasimha, como lo estamos viendo en la diapositiva. Y él ahí, pues se dan cuenta, muy hermoso, muy lindo, sí, muy magnífico. Y él allí, entonces, bendijo a Prahlad. Cuando uno coloca la mano, sí, en la cabeza del discípulo, del devoto, es Asirvaf, tienes mis bendiciones. Y allí, entonces, Nrsimha dijo, pídeme lo que quieres. Y Prahlad Maharaj dijo, no es un devoto el que pide algo a cambio de su devoción. Sería simplemente yo un comerciante si pido algo a cambio de mi oración. Y no aceptó nada. Pero el señor Nrsimha seguía insistiendo, hasta que Prahlad Maharaj dijo, si yo no acepto, él no va a quedar complacido. Entonces, por el placer de Dios, por el placer de él, yo voy a aceptar, pedir una bendición para que él esté complacido. Y él le dijo, al señor Nrsimhadev, le dijo, oh mi querido señor, lo único que yo te pido, tras tu insistencia, es que por favor te apiades del alma de mi padre. Y así, un practicante de yoga tiene que ser misericordioso. Por eso, la primera de las 26 cualidades de un practicante de yoga, de un bhakti yogi, es kripalu, es ser misericordioso. Porque él estaba pidiendo misericordia a un ser que torturó a los brahmanas, que aborrecía a Dios, que intentó matar a Dios, que lo intentó matar a él de diferentes maneras, y sin embargo, él pidió misericordia, porque era su padre. Entonces, allí vemos la magnanimidad de un devoto puro, que él es el bien queriente de todas las entidades vivientes. Y allí en ese momento, entonces el señor Nrsimhadev le dijo, oh mi querido Prahlad, debido a tu pureza, debido a tu devoción, no hay ninguna mancha en tu padre. Porque en el caso de un devoto puro del Ser Supremo, 21 generaciones de su ascendencia han sido liberadas y 21 generaciones de su descendencia van a ser liberadas en el futuro. Es decir, tu padre ya está liberado. Y así, entonces, Prahlad Maharaj nos enseñó desde el vientre, ¿sí?, hasta este momento en el cual desenlaza la historia, que uno, si acepta el amparo del Señor, Goptrite Varanam, siempre va a ser bendecido con amor, con inteligencia espiritual
y con el Darshan, con poder tener este acercamiento a Dios. Y aquel devoto que está entregado a Dios, entonces siempre va a ver a Dios en todas las circunstancias de la vida y siempre va a ver a todos los seres en conexión con su amado Señor.